Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, te honramos y te damos a ti, Señor, las gracias. Gracias, Señor, porque tenemos el gozo y el privilegio de hacer. Pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona todo aquello, Señor, en lo que hemos deshonrado tu nombre, y enséñanos, Señor, a restaurar cada día nuestra comunión contigo, a aprender a confiar en ti y a romper con todo aquello, Señor, que no te agrada. Señor, pues tú eres grande en misericordia y escucha, Señor, siempre nuestras súplicas. Llévanos a la victoria en nuestra vida cristiana. Que el mensaje de hoy, que la predicación sea de bendición para toda tu iglesia, Padre Santo. Te oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Estamos estudiando una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Estamos en la recta final prácticamente de esta serie de predicaciones. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 30, que se llama La Parábola de los Talentos. La Parábola de los Talentos. Y quiero comentarles, hermanos, a manera de introducción, mientras ustedes ubican el Evangelio de Mateo capítulo 25, que como cristianos, como hijos de Dios, no solamente somos responsables de mantenernos fieles a Dios. En las últimas predicaciones hablamos primero que nada de la fidelidad de quien predica. En el tema anterior hablamos de la fidelidad de los que creemos. Pero el día de hoy no solamente vamos a hablar de la fidelidad de los que creemos, sino que también vamos a hablar de la fidelidad que Dios espera de nosotros en cuanto al uso de nuestros dones, en cuanto al uso de nuestros talentos. Cada uno de nosotros vamos a recordarlo o vamos a aprenderlo el día de hoy. Como hijos de Dios hemos sido dotados de capacidades suficientes a través del Espíritu Santo como para poder servir, como decidió que fuera en este lugar donde o conocieras la palabra o te reconciliaras con Dios. ¿Qué falta aquí que solamente tú puedes hacer? ¿O qué nos está haciendo que tú debes de hacer? Con el propósito de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se construya de la manera en la que Dios quiere que sea. Esto es, yo no puedo, hermanos, si ustedes me dijeran, hermano Germán, ¿qué le parece si en esta semana le damos dinero para que usted tire el aplanado de este lado, que ya está muy feo, y de paso el de aquí, y pues usted ahí le echa el aplanado? Hermanos, pues si quieren que quede todo chueco, feo, pues lo hago, pero no tengo yo las habilidades, no soy albañil. O si me dicen, hermano, ¿qué te parece si te prestamos una planta y compramos unos electrodos, se llaman? ¿Con lo que se solda? ¿Sí? Y solda las ventanas, hermano, porque te digo, pues solo quieres que las llene de agujeros, porque tampoco soy soldador. ¿Sí me explico? Bueno, Dios, vamos a aprender el día de hoy, nunca nos va a pedir algo, hacer algo para la cual no hemos sido capacitados por Él. Dios nunca nos va a pedir hacer algo para lo cual no hemos sido capacitados por Él, pero sí nos ha capacitado para ciertas áreas de la vida cristiana. Y espera que en estas áreas en las cuales hemos sido capacitados seamos diligentes. Por eso la parábola que vamos a estudiar el día de hoy se llama la parábola de los talentos. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y en primer lugar, como punto número 1, vamos a hablar de la confianza del Señor. Hermano, Dios no solamente te ama, sino confía en ti. ¿Cómo para qué? Dice la Biblia en Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego, dice, se fue lejos. Hermanos, no sabemos qué tipo de talento le dio a qué tipo de talento se está refiriendo Jesucristo en su parábola. Si es un talento de plata o es un talento de oro. Pero dadas las costumbres de aquellos tiempos, es altamente probable pensar que era un talento de oro. Ahora bien, un talento de oro, hermanos, no era como darle 10 pesos a un muchacho. Un talento de oro, hermanos, en la época de Jesucristo tenía un peso promedio de 34 kilos.
Hermanos, ¿cómo cuánto valdrá hoy una piedra de oro puro de 34 kilos? O sea, una cantidad realmente impresionante. Es decir, lo que este amo, lo que este señor le dio a sus siervos fue una cantidad muy grande en valor. ¿A quién le darías tú algo de tan grande valor? Con la confianza de que no va a salir corriendo para robarte. Bueno, lo acabo de decir, a alguien en quien ¿qué? En quien confías. Estos siervos eran personas en las cuales su Señor confiaba al punto de que fue capaz de darles algo de un valor realmente grande, considerable. ¿Por qué les dio cantidades tan grandes? Estos hombres, de acuerdo a sus capacidades, tuvieran lo suficiente como para poder empezar cualquier negocio que ellos quisieran. Hermano, ¿algún día has querido empezar un negocio pero te ha faltado dinero? ¿O has querido empezarlo pero dices, uy, no, esto se ve muy vacío, pero si tuviera yo tanto, no, hombre, lo llenaba y pues, qué va? ¿Algún día has intentado hacer un negocio así, hermano? Aquellos que lo han intentado, lo hemos intentado, decimos, no, pues de aquí a que pueda lograr. Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios dice que cada siervo recibió lo suficiente. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 y otro más recibió 1. A ninguno le iban a faltar recursos suficientes como para argumentar, es que no me alcanzó, es que no fue suficiente, es que no pude hacerlo. No. Aquel esperaba que aquellos siervos en los cuales él había confiado está. ¿Qué podemos hacer? ¿Desconectarla? Ok. Hermanos, ¿qué esperaba este amo de sus siervos? Esperaba que cada uno de ellos actuara con seguridad, que no tuviera temor en invertir, en trabajar con aquello que le había dado. Esperaba productividad, esperaba resultados, pero también esperaba perseverancia. Esperaba que si alguno de ellos en algo no le saliera bien el negocio, de repente uno quebrara, él dijera, mi amo confió en mí y yo voy a trabajar y voy a hacer lo necesario para poder multiplicar seguridad, productividad, perseverancia. Pero confiaba también en que cada uno de ellos utilizara su capacidad al máximo, demostrando así eficacia. Es decir, no eran personas que no podían hacer las cosas, que no podían decir, es que no pude, Señor, es que ¿qué crees que no me salió? No, esperaba de ellos eficacia, fidelidad, lealtad a ese hombre que les había depositado su confianza. De manera semejante a aquellos siervos de la parábola, hermanos, la Biblia dice que Dios, el Señor de todo, nos ha dado talentos a cada uno de nosotros como cristianos. Cada uno de nosotros hemos sido receptores de la gracia de Dios. Aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido o somos receptores de la gracia de Dios porque hemos recibido dones equivalentes en valor a aquellos talentos. Cada uno de nosotros ha recibido de Dios capacidades suficientes, escucha la siguiente frase, hermano, hermana, como para resaltar en la vida cristiana. Voy a repetir la idea. El talento equivalía a un promedio de 35 kilos en oro. El valor era muy grande. De acuerdo a la capacidad, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Pero aún el que recibió 1 recibió una cantidad muy grande, muy grande. La confianza recibida de parte del Señor, hermanos, se basaba en el hecho de que al confiar en ellos,
esperaba que fuesen hombres que sobresalieran en los negocios que ellos emprendieran. Y de la misma manera nos ha dado dones a cada uno de nosotros, mujeres u hombres, ¿sí?, suficientes, equivalentes en valor a ese 1, 2 o 5 talentos, con los cuales el Señor espera que cada uno de nosotros resaltemos en la vida cristiana. Hermanos, con todo respeto voy a decir lo siguiente: en la iglesia no deberíamos de haber personas cuya presencia pasa como desapercibida. No sé si me explico. Cada mujer y cada hombre de la iglesia debería de resaltar en la iglesia con sus dones. Eres el mejor maestro, el mejor evangelista, el mejor consejero, el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor misionero, el mejor discipulador, el mejor X, o el mejor de mantenimiento, el mejor lo que sea. Porque para el funcionamiento del templo y de la iglesia Dios da dones para poder hacerlo. Y que digas: caray, este hermano es el mejor, esta hermana es la mejor. Resaltar. Jesucristo, hermanos, murió por nosotros y regresó a su gloria. Pero antes de su gloria hizo algo. Vayan conmigo a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 4, versículo 8. Hermanos, el reto que yo quiero lanzarte a ti y lanzarme a mí el día de hoy es que a partir de hoy tú y yo tomemos la decisión de resaltar en la iglesia, de resaltar en la obra de Dios, de descubrir Él o los dones que hemos recibido, con los cuales debemos de sobresalir, de hacer buenos negocios en las cosas de Dios. La palabra del Señor dice en Efesios 4:8, les suplico que lean conmigo fuerte la palabra de Dios, que dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos, cuando leímos la parábola, notemos, uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. ¿Ustedes observan que alguien se quejó? ¿Hermanos? No. 2. ¿Ustedes observan que el que recibió 5 menospreció al que tenía 2 o al que recibió 1? No. No hubo queja, no hubo menosprecio. Ellos sabían que su amo sabía de sus capacidades, de sus habilidades, de sus dones, de sus talentos. Ellos no tenían que verse como competidores, no tenían que mirarse con humildad, no se tenían que sentir superiores a los otros. Tenían que trabajar para hacer crecer los bienes de su Señor. Y en la iglesia debe de ocurrir lo mismo. Si Dios me ha dado dones, no es para que yo me sienta, es que yo soy el mejor, ¿verdad? No estás tú para saberlo, yo para contarlo, pero desde que yo soy el predicador, desde que soy el maestro, desde que soy el líder de alabanza, no, las cosas marchan mejor. Si yo no hubiera salido, si yo no hubiera estado, esto estaría un desastre. Sin mí la iglesia no viviría. A veces nos sentimos así, como los salvadores de la iglesia, porque recibimos 5 dones. No, el hermano, mira, él no sabe hacer las cosas, yo lo haría mejor que él. Nos vemos como competencia. Oye, hermano, ¿cómo le haces para que tu ministerio perdure? Oye, ¿por qué no me compartes? No, ¿qué pasó? Si a mí me costó, hazlo tú, haz lo tuyo. Hermanos, en la iglesia debemos de aprender a vernos con humildad. Porque al final de cuentas, hermanos, ¿para quién trabajamos? Para Dios. Trabajamos para el Señor. Lamentablemente, en la mentalidad humana, los seres humanos solemos ser competitivos. Míralo allí en el trabajo. Vas a otra área, a otro departamento. Oye, fíjate que necesitamos esta información o necesito este material. ¿Por qué? Si es mío. Oye, pero me mandó mi jefe, me mandó la misma empresa. Sí, no, pero consíguete el tuyo. El ser humano es así por naturaleza. Y esta parábola nos enseña que estos hombres quedaron satisfechos, quedaron contentos. Se dedicaron, hermanos, a incrementar el patrimonio. Por lo menos eso era lo que se esperaba de ellos, que su amo les había conferido o que les había confiado. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 3.
Cuando Pablo escribe a los romanos, afortunadamente respecto a los dones hay mucha enseñanza, hay mucho material. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido dotados de uno o más dones para poder servir a la iglesia, y debemos de hacerlo hasta tal punto de que cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer, hermanos? Oliva, sobresalir de los demás. Pero jamás debemos de mirarnos con desprecio, con altivez, sino debemos de mirarnos con humildad. Porque estamos trabajando ¿para quién? Para el mismo Dios. Romanos 12:3, leo la palabra de Dios que dice, digo pues, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué es gracia? La palabra dones en la Biblia es la palabra gracia, carisma. Algo que no merecemos y que sin embargo Dios nos da. Por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, entre vosotros, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿qué dice? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no me voy a poder parar ante los ojos de Dios y decirle, Señor, yo no hice nada porque yo no sabía hacer nada. Yo no sobresalí en nada porque no aprendí a hacer nada. No, Él nos dio a cada uno. Continúa la lectura. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Quiero aclarar de nuevo que en el Nuevo Testamento la palabra profecía describe a una persona que da a conocer la voluntad de Dios, la voluntad ya revelada de Dios, escrita de Dios. Puede referirse a un predicador o a cualquiera que enseñe la palabra de Dios. Pero me gusta cómo termina el versículo 8. Dice, hágalo con, ¿qué dice? Con alegría. Una de las razones, hermanos, entonces es por la que no todos tenemos los mismos dones, según este verso, ¿cuál es? Porque algunos recibirán 5, otros recibirán 2 y otros recibiremos 1. Conforme a la capacidad, pero algo más. Conforme a la gracia, lo acabamos de leer aquí. Porque, Brenda, no todos tienen la misma función. Exactamente. La función es distinta. Así que yo debo de hacer con gozo, debo de cumplir con gozo la tarea que he recibido, hermanos, como hijo de Dios. Ese regalo que Él me ha dado, debo de administrarlo y debo de multiplicarlo. Tenemos diferentes responsabilidades, diferentes tareas. Yo nunca voy a tratar de opacar a los demás, ni me voy a sentir mal porque otro tenga más dones. Al contrario, voy a trabajar para complementarlos. ¿De qué manera puedo complementar mis dones con los tuyos con los míos, los nuestros con los de los demás, para que el cuerpo de Cristo funcione y crezca adecuadamente? Decía yo hace rato, Dios nos enseña claramente que hay diversidad de dones porque hay diversidad de responsabilidades. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Así que, hermano, hermana, si por alguna razón, espero que no sea el caso, algunos de los que estamos aquí teníamos en nuestra cabecita la idea de que yo nunca voy a sobresalir en nada porque no sé hacer nada, estás equivocado. Porque Dios, si tú tienes a Cristo, seguramente Él te ha dado por lo menos un don. Y con ese don tú puedes sobresalir. Debes sobresalir. Ahora bien, dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, es decir, de lugares en los que podemos servir, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de cosas que podemos hacer, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común.
para el provecho. ¿De qué manera mis dones están beneficiando a la iglesia? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice? Hermanos, como Él quiere. Yo no puedo decidir tener el don de evangelismo, o el don de predicación, o el don de X, sino la función para la cual Dios me trajo aquí. Aunque es mi responsabilidad descubrirlo también. Él me irá dando Él o los dones que yo requiero para la tarea que yo voy a llevar a cabo. El punto, hermano, es la parábola de los talentos. Habla de la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios de multiplicar los dones que Él nos ha dado para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento del reino de los cielos. Tienes muchos dones, hermano, gózate. Tienes pocos, gózate también. Porque tú vas a poder llevar a cabo una función de manera adecuada y perfecta, porque Dios te capacitó para ello. No te preocupes por lo mucho que hacen los demás o lo poco que hacen los demás. No compares lo tuyo con los de los demás. Haz lo que te toca a ti, hazlo bien, para que honres la confianza que Dios puso en ti. Hay un dicho entre los seres humanos: oye, ¿cómo te quedó? Pues lo hice como Dios me dio a entender. ¿Qué significa eso? Está mal, pero pues es... A ver, espérame. Si Dios te da a entender, si de verdad Dios te dio a entender, ¿cómo debería de estar? Bien hecho. Así que lo que hagas en la iglesia, hermano, hazlo bien, bien hecho. Eres el que limpia, limpia bien. Eres el que da mantenimiento, hazlo bien. No digas, es para los hermanos, nadie se da cuenta, nadie ve que lo hago. No, hazlo bien, es para Dios. Vas a dirigir, prepárate. Vas a predicar, prepárate. Vas a tocar, prepárate. Vas a enseñar, prepárate. Vas a cambiar las cortinas, prepárate. Hazlo bien, porque es para Dios. ¿Sí me explico? Es incorrecto decir lo hice como Dios me dio a entender. No, Dios no hace las cosas a la y se va. Él lo hace perfectamente. Gózate. ¿Por qué, insisto, por qué le dio al tercer empleado solo un talento? Quizás por la experiencia, aunque la Biblia dice que es por la capacidad, por el área de influencia que él tenía, era suficiente con un talento. Lo que sí es un hecho es que confiaba que el de 5, el de 2 y el de 1 podía duplicarlo o podía triplicarlo. Cada uno podía hacerlo. Vale la pena comentar lo siguiente, hermanos. Todas las personas, estoy utilizando la palabra talentos y no dones, porque es la palabra que está utilizando la parábola. Pero quiero explicar lo siguiente. Hay una gran diferencia entre los talentos y los dones. Hay ocasiones en que la Biblia usa la palabra talentos y dones como un sinónimo. Aquí es un sinónimo, por eso uso dones, dones, dones. Habitualmente el talento es algo nato, es algo natural. A lo mejor te has dado cuenta que tu hijo de manera natural tiene talento para la música, tiene talento para las artes, tiene talento para los deportes, tiene talento para el estudio. Eso es algo natural, con lo que él nació, es nato. Pero los dones son carismas, son regalos de Dios. Es algo que Dios nos da. Cuando todos llegamos a la iglesia, hermanos, cada uno de nosotros nació con ciertos talentos. Eso es bueno. Hay que poner nuestros talentos en las manos de Dios. Pero para poder servir a Dios, lo que necesitamos, y sobre todo para hacer un buen trabajo que honra a Dios, lo que necesitamos son los dones. Los dones van a perfeccionar nuestros talentos. Habemos personas en la iglesia, o podemos haber personas en la iglesia, que en virtud de que tenemos muchos talentos, menospreciamos la enseñanza bíblica o menospreciamos los dones de Dios. Nos ha tocado, por ejemplo, de repente alguien quiere ser maestro de escuela dominical y dice, ¿sabes qué? Mira, para ser maestro de escuela dominical en la iglesia, primero tienes que tomar un curso de capacitación. Ay, ¿yo por qué? Pues si yo sé hacerlo. He dado clases mucho tiempo, soy maestro. Bueno, pero es que enseñar a los niños en la calle no es lo mismo que enseñar la palabra de Dios. Pues yo lo haría mejor que cualquiera. No. Tal vez allá afuera mis dones son muy buenos para ser una persona productiva, pero para que lo que yo haga en la casa de Dios penetre en el corazón de los niños, adolescentes, jóvenes o adultos, yo necesito depender de Dios para que Él me capacite con sus dones para transformar vidas. Yo no gano nada, hermanos, con venir aquí a predicar la palabra de Dios cada domingo, si esa palabra no penetra tu corazón y el mío para transformar y cambiar nuestra manera de pensar. ¿De qué sirve?
¿Sí me explico? Mi oración a Dios, antes de elaborar cada sermón, cada predicación y antes de darla, es que penetre primero en el mío y en el de cada persona de la iglesia, para que entonces haya un resultado, un cambio, una transformación. Y por eso hay ocasiones en que la palabra llega a tu corazón. Hay veces nos llena de gozo, hay veces nos quebranta, hay veces nos confronta, hay veces nos hace mal, nos hace sentir mal. A veces decimos, ahora sí, el hermano creo que se comió, ¿cómo se dice? Comió gallo porque venía muy quién sabe cómo, ¿no? Pero no, es que a veces la palabra nos llega. O a veces decimos, ¿quién le dijo al hermano? Si es lo que estoy pasando, es lo que estoy sintiendo. Oré a Dios y es lo que yo esperaba. Es porque la palabra te llega. Es así. Pero es porque Dios da los dones a aquellos que nos enseñan o nos hablan para poder llegar a nuestro corazón. Por eso es que tú y yo debemos de consagrarnos a Dios para que Él decida darnos dones mayores a aquellos que ya tenemos. Cada cristiano debe colocar sus talentos naturales en las manos de Dios y debe hacerlos crecer con los dones de Dios. Punto número 2. Hablemos de las reacciones de los siervos. Mateo 25, 16 al 18. ¿Qué reacción tuvieron aquellos siervos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Los primeros 2 siervos, hermanos, mostraron lo que el Señor esperaba. Mostraron diligencia, mostraron rectitud, mostraron fidelidad, fueron productivos, fueron inteligentes, multiplicaron el dinero, aprovecharon todas las oportunidades al punto de que incluso, dice la palabra de Dios, duplicaron lo recibido. Esos 2 hombres, el de 5 talentos y el de 2 talentos, honraron la confianza que su Señor, hermanos, puso en ellos y pudieron ver los resultados. Yo me imagino aquel que tuvo 5 y aquel que tuvo 2, en la medida en la que iba creciendo el dinero, en la medida que lo iba multiplicando, estaban contentos porque su trabajo daba fruto, y seguramente invertían en uno y en otro negocio. En mi opinión, hermanos, yo, Germán Álvarez, eso no lo dice la Biblia, pero en mi opinión, aquellos que duplicaron el talento, los 5 o los 2 talentos, han de haber aprendido muchas cosas. Tal vez en algún negocio perdieron. Tal vez uno no les salió bien, pero fueron perseverantes, fueron fieles. Sabían que su amo no esperaba que les dijera, ¿qué crees? Perdí el dinero. ¿Qué crees? Un negocio no me salió y pues no traigo nada. Probablemente, porque hermanos, no todos los negocios en la vida salen, ¿o sí? No. A veces inicias un ministerio en la iglesia y de repente se viene abajo. Dice, no, pues soy un fracasado porque quise hacer una reunión de damas, quise hacer una reunión de jóvenes, quise hacer esto y todo el mundo empezó bien, ahorita ya no viene nadie. No, a veces así pasa, hermanos. No es ni por ti ni por los que venían. Hay cosas que no siempre surgen, no siempre salen. ¿Sí me explico, hermanos? No te desanimes cuando empiezas un ministerio o participas en uno en la iglesia. A veces hay que hacerlo una, otra y otra vez. Como iglesia, hermanos, ¿a cuántos lugares hemos ido a predicar la palabra durante años? A muchos. ¿Hemos logrado establecer iglesias en todos? No, pero eso no nos ha derribado. Nos hemos tenido que regresar de muchos lugares, hermanos. Pero hemos ido a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor espera que seamos diligentes. Algunas cosas no van a salir, pero Él espera que yo sea productivo. Y la productividad no se mide por la capacidad de veces que perdí, sino de lo que gané, de lo que hice crecer. No sé si me explico, hermanos. Y es lo que Dios espera con tus dones y con tus talentos. Quien se involucra en los negocios termina aprendiendo algo nuevo, hermanos. Y tú y yo no vamos a crecer en la fe hasta que no usemos nuestros dones. Hermanos, si tú o yo somos personas que únicamente llegamos a la iglesia, nos sentamos y nos vamos y nunca hacemos nada, hay cosas que no vas a aprender. Es hermoso que estés aquí está, no te vayas. Pero si únicamente eres de los que vienen y se sientan y nunca hace crecer sus dones, hay cosas que no vas a aprender. Hay cosas que solamente se aprenden en la práctica. Aurelia, ¿has aprendido algo desde que vas a la obra allá en Tlaxcala? Miriam, ¿has aprendido algo desde que vas a la obra? Alfredo, con tu familia. Alma, ¿has aprendido algo? Eloy, ¿has aprendido algo? Maru, hermanos, esposa, los que hemos participado, los que hemos trabajado, ¿no hemos aprendido cosas? Mucho más que estar aquí parado. Yo mismo como pastor he aprendido muchas cosas, hermanos. Cosas que nunca me imaginé que iba a aprender, cosas que nunca me imaginé que iba a ver.
Pero si no vamos, no vamos a aprender. Y si no explotamos nuestros dones, hermanos, si no nos arriesgamos a perder, no los vamos a multiplicar. No tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de fracasar. De lo que debemos de tener temor es de llegar con el Señor con las manos vacías por no haberlo intentado. Hermanos, no debemos de imaginarnos tampoco que duplicar los talentos fue fácil. No, debió de haber costado, pero se recuperaron. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Qué hermoso es ver en una iglesia que siempre hay hermanos y hermanas que aman al Señor de una manera en la que se involucran, trabajan, multiplican sus dones y son diligentes. Es hermoso, es satisfactorio cuando uno ve a un hermano, una hermana involucrado, que trabaja, que hace, que tiene iniciativa, que no se desalienta, que no se desanima, que no le preocupa fracasar, que lo hace. Ese hermano, esa hermana va a llegar con el Señor con talentos duplicados. Pero por el otro lado, es triste también ver que habemos en la iglesia personas que lo único que vamos a presentarle al Señor son pérdidas, porque no produjimos nada. Y en la iglesia, en toda iglesia, habemos personas así, que nos quedamos en las pérdidas. Recordemos la palabra de Dios. Les suplico que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 11. Ruego al Señor que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, seamos personas que vamos a llegar con el Señor con una balanza, dijeran por allí los economistas, ¿verdad?, con pérdidas. Que nuestros resultados sean ganancias y no pérdidas. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y mientras, hermana, mientras leemos esta palabra, quiero que te plantees en tu cabecita la siguiente pregunta: ¿qué dones tienes? ¿Sabes qué dones tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos has logrado multiplicar? Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la, ¿qué dice? Edificación del cuerpo de Cristo. ¿A qué te suena la palabra edificación? Andrés, crecimiento, que se multiplica, que se levanta. Adelante. Construcción. Construyes. Hermanos, sin duda Dios me va a pedir cuentas a mí como pastor. No sé qué cuentas le voy a dar a Dios, pero la responsabilidad del crecimiento de la iglesia no es mía nada más, es de todos. Todos somos responsables. Por eso todos tenemos dones. A veces decimos: es que el pastor no hace esto. Tal vez no tiene ese don. Hermanos, yo reconozco muchas cosas que yo no hago. A lo mejor no soy muy sociable, a lo mejor no soy muy fiestero, a lo mejor no soy muy cerca de estar de la gente, a lo mejor hay muchas cosas que no sé hacer. Lo reconozco. Me da gusto que hay quien lo hace. ¿Y sabes por qué lo puedes hacer tú? Para que alguien lo haga y para que no falte. ¿Sí nos damos cuenta? Yo dije hace rato, no para pensar, soy el salvador de la iglesia, no, ya sé para qué me trajo el Señor, porque me dio esos dones que alguien no tenía, o se lo dio a este hermano y a mí, para poder entonces incrementarlos y crecer. Muchas veces nos vamos de la iglesia: es que ya no me llena, es que ya no me gusta, es que ya no me satisface, es que ya no esto. Y yo te pregunto: ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué diste? ¿Dónde está tu parte? ¿Tú qué construiste? ¿Qué parte de todo es tuyo? ¿Sí me explico? Porque es muy fácil calificar lo que los demás hacen. Es muy fácil juzgar lo que los demás están llevando a cabo, sentarse y ver de lejos. No, Dios nos dio dones, amados hermanos, para estar en la obra todos, para estar trabajando todos, para estar sirviendo todos, para estar disfrutando todos, para estar aprendiendo todos. Hermanos, cambiemos esta imagen, porque esta no es la imagen no es la imagen que queremos de Dios. Queremos esta. Dios valora la diligencia. Vamos al punto 3, el juicio individual. Mateo capítulo 25, versículos 19 al 30.
Mateo capítulo 25, versículos 19 al 30. Amados hermanos, la iglesia es nuestra, es de todos. Y como tal, construyámosla todos juntos. Recuerda, el pensamiento que quiero dejar, uno de los pensamientos que quiero dejar en tu cabecita hoy: Dios te dio un don, por lo menos uno, para que tú con ese don puedas, hermanos, sobresalir. La palabra de Dios dice en Mateo 25, 19 al 30. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta parábola fue dicha por el Señor Jesucristo muy poco tiempo antes de ser crucificado. Para algunos estudiosos de la Biblia, esta puede ser considerada la última parábola de Jesucristo. Todavía yo voy a predicar otras más, porque no estoy predicando en orden. Para algunos estudiosos de la Biblia, esta podría ser considerada o la última o la penúltima. Y yo me pregunto, ¿por qué casi llegando el tiempo en el que Jesucristo iba a ser crucificado, iba a morir, le interesó dar una parábola a sus discípulos acerca de los talentos? Pregunto, ¿por qué te imaginas tú, hermano, hermana, que el Señor se preocupó porque una de sus últimas enseñanzas a sus discípulos fuese una parábola de los talentos? Para que ninguno se sintiera incapaz de hacer algo de talentos. Uno, para que ninguno se sintiera incapaz, Brenda. ¿Qué más? Para que cada uno trabajara en la obra, para que se acordaran: yo me voy, pero la responsabilidad no ha terminado, continúa con cada uno de ustedes. Dios valora la diligencia, hermanos. Eso está implícito en el hombre de la parábola, porque felicitó al que ganó 5, felicitó al que ganó 2, les dio una gozosa bienvenida. Entren en el gozo de su Señor, vengan y celebren conmigo, alégrense, vamos a disfrutar, vamos a celebrar, ¿verdad? Que hay una ganancia. Hermanos, si tú como mujer u hombre estás ocupado en la obra de Dios, trabajando con Él o los talentos que Dios te ha dado, prepárate para la fiesta. De verdad, prepárate para la fiesta, porque cuando estés en la presencia del Señor, el Señor te va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel. No quiero generar ningún sentimiento, ninguna emoción en nadie, por lo menos no algo que no sea apropiado. ¿A quiénes de los que estamos aquí no nos gustaría ser recibidos en el cielo por Dios diciendo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Hermanos, con todo respeto, a mí sí me gustaría. Pero por otro lado, lamentablemente, estuvo el otro siervo que no solo fue reprendido, sino que perdió. Ni siquiera lo que había recibido se le dejó, se lo quitó. Y que se lo dieran a quien había recibido mayor responsabilidad y había mostrado la lealtad, la fidelidad. Échenlo fuera.
Esta parábola, hermanos, no habla de salvación, no habla de pérdida de salvación, no. Habla del esfuerzo individual que cada mujer u hombre de Dios debemos de hacer aquí en la tierra, del trabajo que debemos de hacer para Dios, del uso de nuestros dones y de nuestros talentos ante Dios, para que cuando llegue la hora en que lleguemos a la gloria de Dios, vayamos con una invitación para participar en una fiesta y el Señor nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero lamentablemente este hombre solo vivió para lamentarse. Dice: ni siquiera fuiste capaz de hacer lo mínimo, de llevarlo al banco para que te dieran un poco de intereses. Nunca les dijo cuánto esperaba de ellos. Nunca les dijo que tenían que duplicarlo o triplicarlo. Aunque yo dije hace rato que tenía la confianza en que podían hacerlo. Les dijo: vayan y negocien con ellos. ¿Sí me explicó? Es todo lo que esperaba el Señor. Hermano, gózate en pensar en la eternidad. Gózate en la vida eterna. Gózate en la seguridad y fidelidad de Cristo. Gózate de que al morir, o si el Señor viniera en este momento, iríamos a morar a su presencia. Pero si no hemos multiplicado nuestros dones, no hemos trabajado para el Señor, aún hay tiempo. Estamos vivos, hermanos, aún hay tiempo. Hay una canción, y perdón por hacer referencia a ello, dice: ya lo pasado, pasado. A partir de hoy, dile al Señor: Señor, a partir de hoy voy a ser un siervo bueno, un siervo diligente. Perdóname. Voy a sobresalir con Él o los dones que me diste. Y cuando tú vengas, no vas a recibir pérdidas, sino ganancias. Y yo quiero que cuando vaya tu gloria, tú me digas: buen siervo fiel, porque quiero ser recibido contigo allá en la gloria con gozo. Quiero celebrar, te quiero honrar, porque quiero honrar la confianza que me diste al darme estos dones y talentos. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra. Gracias por los dones y talentos que le has dado a cada persona, a cada miembro de nuestra iglesia, a cada varón y mujer que ha creído en tu Hijo Jesucristo, y a quien le has dado la salvación y la vida eterna. Solo tú tienes el poder de calificar de qué manera hemos utilizado los dones que tú nos diste, Señor. Te pido, Padre, que si tú ves que he sido negligente y no he trabajado, Señor, me perdones. Y que a partir de hoy, Señor, yo quiero hacer ese compromiso contigo de servirte, Padre Santo. Quiero sobresalir, no para mirar a nadie por abajo, sino porque sé que tú estás arriba en los cielos, mi Dios, y que la confianza que me diste es lo menos que esperas de mí, que multiplique eso. Da este pensamiento y este sentimiento a cada hermano, Señor, de nuestra iglesia, para que cada uno de nosotros, Señor, sobresalga en aquello que hace. Que nunca nos veamos de manera competitiva, con menosprecio, Señor, con engrandecimiento, sino con humildad. Que entendamos que somos parte de un cuerpo y que tenemos diferentes funciones, y que todos trabajamos para servirte a ti, Señor, y que al final podamos regocijarnos de ver una iglesia hermosa que hemos construido todos, cada uno, Señor, poniendo nuestra parte. Señor, danos amor a tu obra, y que ese pensamiento que tu Hijo Jesucristo tuvo al marcharse de este mundo, Señor, después de ser crucificado, de recordarle a sus discípulos que esperaba de ellos esa productividad, esos resultados, lo recordemos nosotros, Señor, cada día de vida que tú nos permites. Gracias por tu amor y por tu bondad para con nosotros. Permanece el resto del servicio, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.